noche. En este momento vamos a estar iniciando nuestra primera lección sobre liderazgo. Hay muchísimas preguntas con este tema, mucha gente quiere saber realmente en qué consiste el liderazgo. Para este curso, de manera muy particular, queremos empezar recomendando que el que esté interesado en definir realmente en qué consiste el liderazgo, lea la historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 21, desde el verso 1 hasta el verso 29. Ahí ustedes podrán ver la historia de un director de empresa con un nombre muy conocido en el Antiguo Testamento, es el nombre del rey Acab. Les recomendamos que empiece. Lo más importante para ese caso en particular es que ustedes puedan describir el liderazgo de Acab. Y es importante en la lectura que puedan ir identificando los diferentes roles que nuestro personaje principal, Acab, va desempeñando a lo largo de ese pasaje bíblico y cómo juega cada uno de los diferentes roles que asume en determinados momentos. Es importante ver que en esta historia de un director de empresa, Acab, vamos a ver roles de liderazgo, vamos a identificar el sistema de los valores que rigen la vida de Acab, vamos a ver sobre todo en qué consistió el carácter, cuál fue el carácter que tenía este personaje importante, y vamos a ver en qué espacio él estuvo realizando el ejercicio de su liderazgo. Porque cuando hablamos de liderazgo tenemos que hablar de roles, tenemos que hablar de carácter, tenemos que hablar de espacio. ¿Cuál es la diferencia entre un rol o una posición en la organización? ¿Hay alguna diferencia? Sería interesante que tú me respondieras a esa pregunta. Para ti, ¿es lo mismo desempeñar un rol en una organización que desempeñar una posición? Seguramente te darás cuenta que no, cuando lea esta historia. Podemos tener una posición y no necesariamente esa posición nos da liderazgo. Sin embargo, con mucha frecuencia vemos que se da lo contrario. Tal vez no tenemos una posición de relevancia dentro de una organización determinada. Sin embargo, el rol que desempeñamos puede ser un rol de bastante liderazgo. Vamos a tener una conversación sobre ese tema y me gustaría, ¿por qué no, Joa?, que tú pudieras responder a esta pregunta. Es importante saber que siempre habrá la oportunidad de liderar una situación determinada independientemente de la posición que nosotros estemos ocupando dentro de ese espacio. Cuando hablamos de liderazgo de servicio, cuando hablamos de líderes siervos, estamos diciendo que los líderes siervos tienen que ser una alfombra que todo el mundo maltrata, que todo el mundo pisa, que todo el mundo se limpia sus pies. No, no estamos diciendo esto. O cuando hablamos de líderes siervos, estamos diciendo que un líder siervo tiene que ser una carretilla que acarrea los problemas de todos los demás, que todo el mundo pone sus problemas encima de él y él va de un sitio a otro acarreando esos problemas. No, tampoco estamos diciendo que en eso consiste ser un líder siervo. Cuando hablamos de un líder siervo, más bien si tuviéramos que utilizar una figura o una metáfora, estamos diciendo que más bien podemos compararlo con una linterna, con un foco desde nuestro país. Una linterna que tiene como función señalar el camino que otros tienen que recorrer. También cuando hablamos de líder siervo, estamos hablando de una pala. Una pala no es igual que una carretilla. La carretilla va de un sitio a otro completamente cargada, mientras que con una pala tenemos la posibilidad de cargar, pero también de descargar. Tomamos de un lugar, cargamos la pala, pero también vamos y descargamos inmediatamente esa pala en otro lugar. Cuando hablamos de líder siervo, me gustaría que tú compartas qué ideas llegan a tu mente o con qué metáfora, con qué figura nosotros podemos comparar un líder siervo.
Hay algunos conceptos bíblicos importantes en todo este tema de liderazgo. Está el tema de siervo, está el tema de diácono, está el concepto de servir, está el concepto de diaconía, que el concepto de diaconía está muy relacionado con el servicio y con el ministerio. Es importante que nosotros podamos también tener una conversación. Hoy en día los líderes están más llamados a ser servidos de los demás o están llamados a ser siervos. En este momento que estamos viviendo de la vida actual, ¿en qué consiste el liderazgo cristiano? La mayoría somos líderes siervos o por el contrario,